Cuando trabajamos con el término kilobyte, en algunas ocasiones muchos se preguntan por qué es que un kilobyte es igual o es equivalente a 1024 bytes y no es equivalente a 1000 cerrados como normalmente es o representa un kilo. La respuesta a eso es precisamente porque nosotros cuando hablamos de información estamos hablando de términos de informática y sabemos que todas las computadoras utilizan para poder trabajar de manera interna el sistema binario, que es un sistema que está basado en dos dígitos, que es el 0 y el 1. Ese es el sistema binario. Entonces, para poder hacer precisamente los procesos que la computadora realiza, se basa totalmente en este sistema. No utiliza el sistema decimal, que es el que utilizamos en la vida diaria. Entonces, cuando utilizamos el sistema decimal y hablamos de kilo, el término kilo equivale matemáticamente a 10 a la 3. ¿Qué es eso? Multiplicar 10 por 10 por 10 y eso me va a dar 1000. Es una equivalencia. Pero en el caso de la informática, como no se utiliza el sistema decimal, la representación que tiene es 2 a la 10, lo cual equivale a multiplicar el 2 por sí mismo 10 veces. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 por 2 por 2 por 2, 10 veces. El resultado de esa operación me va a dar 1024, que es el término con el cual se asigna a los kilos el total de bytes que representa un kilobyte. Entonces, precisamente por eso es la diferencia de los 24 bytes que tenemos cuando hablamos de kilobytes y no de kilos normales. Vuelvo a repetir, cuando hablamos de kilos en el término decimal, en el sistema decimal, estamos hablando de 10 a la 3, porque el sistema base es 10. Pero cuando hablamos de información, estamos hablando del sistema binario y por lo tanto la base del sistema binario es el número 2 porque nada más tenemos dos dígitos y entonces para representar el número 1000 en este caso no llega exacto, hay una pequeña diferencia, solamente lo hacemos con 2 a la 10 que es 1024. Si ponemos 2 a la 9 nos da 512 que es la mitad. Entonces el siguiente número es 2 a la 10 para representar en este caso los 1024 bytes que representa o a los que equivale un kilobyte. Es por eso entonces esa diferencia de 24 que hay entre los kilos normales que usamos en el sistema decimal y los kilos que usamos en el sistema binario. Por eso son 1024. Ahora, sobre eso ha habido mucha controversia y en algunos casos algunas instituciones que se dedican a la definición de estándares internacionales definieron que cuando habláramos de bytes, el término realmente sería kibibyte. Así, kibibyte. Así quedó establecido. Entonces quiere decir que realmente cuando hablamos de kilobytes estamos hablando de un kibibyte. Pero ya por cuestiones de usos y costumbres se quedó como kilobyte. Entonces cuando hablamos de información realmente decimos kilobytes, no decimos kibibytes. Pero realmente lo correcto es kibibyte. Más sin embargo, también es correcto y es aceptable el manejar, cuando hablamos en términos de información, el kilobyte, que de hecho es lo que más comúnmente se utiliza. Vamos a ver primeramente cómo convertir un kilobyte a byte. Habíamos visto previamente que un kilobyte, que se abrevia KB, es equivalente a 1024 bytes. Entonces, en el caso de cuando tenemos una cantidad expresada en términos de kilobytes, lo que tenemos que hacer es una simple multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo un archivo que pesa 5 kilobytes, entonces para convertir o para saber cuántos bytes son esos 5 kilobytes, lo único que hago es multiplicar 1024 por 5 y eso me va a dar lo siguiente: 5120. Quiere decir entonces que 5 kilobytes
son equivalentes a 5120 bytes. De esa manera estamos convirtiendo el término de kilobytes a bytes. Vamos a ver ahora cómo hacer la conversión, en este caso, de una cantidad que yo tenga en términos de megabytes a bytes. Recordemos que cuando decimos, cuando hablamos del término megabyte, un megabyte es igual a 1024 kilobytes. Entonces, en ese caso, cuando queremos convertir una cantidad que esté en megabytes a bytes, primero la convertimos a kilos y luego de kilos las pasamos a bytes. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente multiplicar por 1024 dos veces. La primera cantidad por 1024 y lo que me dé por 1024, y entonces ya estará convertido en términos de bytes. Entonces, en este caso, si yo por ejemplo tengo 3 megabytes, ¿sí? Para convertirlos a bytes, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente multiplicar 1024 por la cantidad que tengo, que en este caso es 3, y eso me da, pues, una multiplicación, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 2, 6 y 1, 7, 0 y 3. El total que me da en este momento es de 3072. ¿3072 qué? 3072 kilobytes, porque estamos pasando de megas a kilos. Entonces aquí le ponemos cable. Si yo quiero saber cuántos bytes son esa cantidad, entonces ahora lo que tengo que hacer es multiplicar esa cantidad por 1024, porque como la tengo en kilos, si quiero pasar a kilos esa cantidad la multiplico por 1024. Entonces sería por 1024. Y es esta operación que me va a dar por 2, 8, 4 por 7, 28 y llevo 2, 4 por 0, 0 y 2 que llevo, 4 por 3, 2. Luego 2 por 2, 4, 2 por 7, 14 y llevo 1, 0 y 1 que llevo, y aquí sería 6. Luego abajo todos me van a dar 0, y luego me va a dar 2, 7, 0, 3. Hago una operación final y me va a dar 8, aquí me da 12 y llevo 1, aquí serían 7 con la que llevo, aquí serían 5, aquí serían 4 y llevo 1, y aquí un 3. Entonces, ¿qué cantidad tenemos? Quiere decir que la operación final me dio 3.145.728. ¿Y eso a qué corresponde? Si le estoy indicando que aquí yo tenía kilobytes y lo multipliqué por 1024, entonces la nueva cantidad que obtuve ahora la tengo en bytes. Entonces podemos decir que 3 megabytes equivalen a 3.145.728 bytes. De esa manera hacemos la conversión. Entonces es muy sencillo. Simplemente de la cantidad que tengamos la vamos a multiplicar primeramente por 1024 y en ese momento quedaría convertida a kilobytes. Ya teniéndola en kilobytes, ahora hacemos el paso que vimos anteriormente, la conversión de kilobytes a bytes, que es multiplicar de nuevo la cantidad por 1024. Y entonces me daría como resultado esto. Entonces la cantidad que yo quiera convertir de megas a bytes, la multiplico por 1024 y luego lo que me dé por 1024. Finalmente, si queremos nosotros hacer una conversión en términos de una cantidad en gigabytes y la queremos colocar en bytes, bueno, en ese caso ya vimos que un gigabyte, un GB, es igual a 1024 megabytes. Por lo tanto, si la cantidad en este momento está en gigas, para poderla tener en bytes, lo que tendría que hacer es, si es un giga nada más, esa cantidad multiplicarla por 1024 para que esa cantidad se convierta a kilobytes. Lo que me dé este resultado va a estar en términos de kilobytes. Y lo que me dé, para multiplicarlo otra vez por 1024, para que me dé ahora una cantidad en términos de bytes. Quiere decir entonces que cuando van a convertir de gigas a bytes, vamos a multiplicar 1024
por 1024 por 1024. Obviamente, si estamos hablando de una cantidad distinta, por ejemplo, que fueran 10 gigabytes, multiplicamos 10 por 1024, lo que me dé por 1024 y lo que me dé por 1024 para convertirlo a bytes. Cuando hacemos esta multiplicación de 1 giga, aproximadamente la cantidad que me va a dar es la siguiente: 1073.741.824. Este resultado es la multiplicación de 1024 por 1024 por 1024 y equivale a 1 giga. Esta cantidad que tengo aquí está en términos de bytes. Entonces podemos decir que 1 gigabyte es equivalente o es igual a 1073.741.824 bytes. Esa es la cantidad que representa 1 gigabyte. Entonces, si se dan cuenta, el uso de los prefijos mega, kilo, giga, tera, en este caso sirve para que cuando nosotros hablemos de bytes, no tengamos que decir el número grandote, sino que en lugar de decir el número grandote, decimos 1 gigabyte. Es más fácil para mí decir 1 gigabyte que decir 1073.741.824. Entonces, es una cantidad muy grande y a veces a muchos se les puede complicar. Entonces, por eso se utilizan esos prefijos. Y eso que acabamos de ver es precisamente la forma en cómo se maneja la información en los medios de almacenamiento, en los discos, memorias, etc.